En tu nombre oramos. Amén. Muy bien. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que no se discute a menudo en las iglesias, por una variedad de razones. En primer lugar, porque es un tema que afecta a muchas personas y familias, pero las personas no, es difícil admitirlo. Es un problema grande, serio, tremendamente para mí lesionante, para el mundo en general. Es un problema que no se denuncia, que no se reconoce. Hoy vamos a hablar del problema de abuso en el mundo. Es una realidad y la iglesia no puede estar ajena a esa realidad. Estamos en un mundo que sufre y nosotros somos agentes del Señor para traer misericordia, sanidad, pero también es muy probable que dentro de la iglesia se esté experimentando en las familias situaciones como esta. No podemos cerrar los ojos frente a esta realidad que va creciendo en el mundo. Que el Señor nos dé la sensibilidad, el discernimiento para ver dónde hay esta situación. No solo aquí, en nuestras familias, y podamos ser agentes para parar esa situación. Las estadísticas, hay muchas, todas son incompletas, porque no se denuncia, porque no se es reconocido, pero mucha gente sí está sufriendo. Hay varias cifras, traje algunas. El año pasado más de 16,000 menores fueron atendidos por violencia sexual en nuestro país, que fueron atendidos. La gran mayoría ni siquiera muchos de sus familiares se dieron cuenta. Tiene que ser un problema que nos mueva, tiene que ser un problema que seamos conscientes, que en el diario vivir abramos los ojos. Porque para mí cifras como esta, 1 de cada 5 mujeres en nuestro medio nuevamente registrado ha sufrido abuso. 6 de cada hombre. Uno cada 6 hombres han sufrido también un abuso de esto. Es algo que debe romper, quebrar el corazón de cada creyente. Que en el mundo exista tanto abuso, rompe el corazón de la iglesia del Señor. Pero más que eso, yo puedo imaginar el corazón del Señor quebrantado por tanto sufrimiento. Por lo tanto, creo que como iglesia debemos de alguna forma responder. Yo quiero pedir disculpas porque en 30 minutos o un poquito más, pues no se puede hablar mucho. No vamos a hablar hoy de tratamiento, de cómo atender, porque es tan individual, pero sí hay recursos, muchos recursos para hacerlo. Pero sí para plantear el problema y para movernos a la acción. Tal vez lo que estoy queriendo plantear en el día de hoy es iniciar la conversación. Iniciemos la conversación. Tal vez tú y el Señor, pero iniciemos la conversación. Nuestra oración, mi oración en estos días es que esa conversación no solo termine hoy en este momento, no solamente aquí, sino allí en casa, sino que tal vez podamos compartir algunas cosas en nuestros grupos pequeños, pero tal vez poder acercarse a cualquier miembro del equipo y poder buscar asesoría, porque hay asesoría. Y hay caminos para sanar. Hoy el mensaje también es que si hay, hoy como nos animaba Miguel, que proclamamos el nombre del Jesús, el nombre sobre todo nombre, Él es camino de sanidad,
de sanación en nuestra alma herida. Es un desafío, pero también quisiera hoy en primer lugar plantear que Jesús también estuvo allí. Esta serie la hemos llamado que Él estuvo allí, Jesús estuvo allí. En nuestros sufrimientos Él conoce, Él entiende lo que es ser agredido física, emocional y espiritualmente. Él lo entiende porque lo vivió. Uno de los capítulos más difíciles para mí, creo, de leer en el texto, de creer, de poder asimilar, es Mateo 27, donde se habla de todo el sufrimiento del Señor Jesús previo a la cruz y en su crucifixión. Podemos allí vislumbrar en unas pocas palabras, que es difícil a veces poderlas pronunciar, todo el horror, toda la tortura, todo el abuso físico, todo el abuso emocional y psicológico que el Señor Jesús tuvo que soportar. Pero está ahí en el texto, mencionando que Jesús entiende, Jesús sabe, Él ha estado en ese lugar tan vulnerable como se sienten las personas abusadas. Vamos a ver de muchas formas. Mateo 27, 26 dice: entonces en aquel momento le soltó a Barrabás, pero a Jesús las autoridades romanas lo mandaron a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Ahí inicia la descripción. Y nosotros como que a veces pasamos rápido por alto. En un pasaje que describe cosas tremendas. Si ustedes leen con cuidado, yo lo leí, probablemente Jesús en ese tiempo de golpes, de maltrato, fue desnudado varias veces. Fue vestido y desnudado varias veces. 4 veces. Eso es abuso. Usaron un arma para golpearlo de tortura especial, llamado el flagellum, que era un látigo que tenía varias puntas. Era de material de cuero, los lazos, pero las puntas eran de hueso, metal o vidrio, porque se pretendía causar daño intencional y físico. El Señor Jesús fue torturado de una forma brutal. Los romanos usaron en el Hijo de Dios un castigo reservado, ni siquiera los romanos. Era prohibido castigar con esta arma a los romanos. Quienes recibían este castigo eran los esclavos y los extranjeros. Los soldados romanos golpearon, hay mucha descripción allí, golpearon al Señor Jesús, afectaron su cuerpo de una forma brutal. Aún los judíos tenían un límite, aún los judíos. Ellos azotaban hasta 39 veces, máximo podían azotar. Pero el romano azotaba hasta que se cansara el soldado. La víctima de ese maltrato, cuando uno lee y cuando percibe y cuando ve y escucha o las narraciones de los textos de los castigos de aquella época, eso causaba muchas veces de tanto dolor náusea, vómito, temblor. El condenado a crucifixión muchas veces moría antes de llegar a la cruz. Mateo 27, 28 dice: entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a soltar y lo entregó para que lo crucificaran. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata, burlándose, ¿no? ¿Usted qué dice el rey?
Él sabe lo que es ser ofendido de esa forma. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él se burlaban diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Todo este sufrimiento hacía que la persona llegara a la cruz totalmente exhausto, aún crucificado. Y hay descripciones médicas que son muy difíciles de poner en un púlpito porque son horrorosas. Una de las grandes dificultades que tenía la persona crucificada era para respirar, porque estaba colgado de sus brazos y de sus pies. Por lo tanto, no tenía fuerzas para erguirse y la única forma para respirar era poder tratar de levantarse, pero cada vez que se levantaba le dolía. La persona a veces moría antes por asfixia que por las mismas heridas. Jesús sufrió. Él ha estado allí. Es triste, nos sentimos avergonzados como seres humanos, que otros seres humanos lastimen a una persona de esa forma. Hay que hablar de abusos, pero es difícil y trae vergüenza. ¿Saben lo que probablemente ustedes cuando hayan escuchado a alguien? Hay varias cosas que pasan. A veces las personas que no están sufriendo no creen que estos abusos son reales. Si tú no has sufrido eso, a veces no creemos. Y escuchamos y decimos: no, no puede ser, es tan exagerado que el hermano haga eso, que el tío, no, eso es exagerado. Por eso es difícil, pero hay que hablarlo. A veces minimizamos el abuso. Ay, pero las personas como demasiado religiosas, no sé, lo minimizamos. A veces tenemos el descaro de culpar a la víctima. Dice, por algo será. Lo decimos. Lo he escuchado en las salas de urgencias, en los hospitales. Aún hasta el personal médico decir, bueno, por algo será. Se lo merecía. Cosas como ese tipo. Pero a veces también es cierto que solo vemos en nuestra sociedad un solo tipo de abuso, es el abuso físico. Pero coloqué en sus bosquejos, hay muchos abusos. Hay muchos tipos de abuso. Hay abuso físico, sí. Golpes, empujones, asfixia, patadas, mordiscos, sí. En las familias ocurre eso. Hay abuso sexual, como hemos mencionado. Es cualquier comportamiento no deseado impuesto. No deseado impuesto. El respeto que debemos tener unos a otros. Cualquier insinuación impuesta, no deseada, sin consentimiento. No solamente es el acceso carnal violento. Muchos de estos ocurren en relaciones de pareja. Ocurren bajo la influencia del alcohol. Pero ninguna pareja tiene el derecho de abusar de otro. Ni siquiera entre esposos.
porque es increíble el aumento del abuso entre cónyuges. Tocamientos, tocadas inapropiadas. Eso que es en nuestro suena como, y hay hasta chistes, burlas en el transporte público. Terrible, terrible. No debe ser, es totalmente inapropiado. Y hoy básicamente es para que todos nosotros nos ayudemos a decir, no, eso no es apropiado. Puede que pase muchas veces, pero nosotros, si estamos presentes, debemos de alguna forma decir, eso no es apropiado, no es correcto. Comentarios sexuales en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, irrespetuosos, que afectan, ofenden la dignidad de un hombre o de una mujer. El creciente acoso laboral es una epidemia en nuestro medio. El acoso laboral me parece una de las cosas, bueno, todo ahí está rodeado muy injustas. Pero también hay abuso emocional, mucho abuso emocional. Somos una cultura que promueve el abuso emocional. Y nosotros pensamos que eso en todo el mundo. No, no es en todo el mundo. Pero somos una cultura que verbalmente insultamos, controlamos, criticamos, destruimos reputaciones, causamos con nuestros comentarios vergüenza a las personas, utilizamos el dinero. Eso ocurre en nuestro medio para afectar a otros. Amenazamos. ¿Cuántas veces en casa las relaciones son una serie de amenazas? Cuidado esto, lo voy a dejar, la voy a dejar. Yo personalmente he tenido varias mujeres en consejería donde dice, por años he estado con un esposo que no me ha dejado desarrollar y sigue abusando de mí en el sentido de que dice, bueno, si quiere váyase, a ver qué puede hacer en la vida. Cuando ya una mujer después de varios años se ha desconectado del trabajo, eso ocurre en nuestro medio. Y es abuso. A veces inclusive amenazamos con dañar a los hijos. Y también existe abuso espiritual. Sí, cuando aprovechamos la autoridad espiritual, la Biblia, para querer controlar, manipular, avergonzar y amenazar a la gente. ¿Saben que uno de los abusos más difíciles de tratar es el abuso espiritual? Con alguna frecuencia llegan personas abusadas espiritualmente aquí. Y es difícil porque llegan tan cansados y desilusionados de la fe y de la iglesia que es difícil volver a recobrar la confianza, aún en Jesús, porque quienes representan a Jesús les han afectado. Y esto es muy sutil, como muchas de estas cosas. Muchas de estas cosas, ¿saben cuál es la excusa? Una frase que es muy común en nuestro medio. Mire, lo hago por su bien. Lo decimos así. Y sometemos a las personas a este tipo de abuso.
Algunos en la iglesia, y hoy estamos mencionando el tema porque hoy solamente podemos mencionarlo, pero sí hay que tratarlo y se trata dentro de la iglesia. Algunos dentro de la iglesia, y por eso hoy estamos hablando, creemos que es un asunto que lo manejen las autoridades y la justicia, que es un asunto jurídico solamente. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Eso que lo atiendan las autoridades. Las autoridades tienen que atenderlo, pero no es exclusivamente. Porque como yo coloqué una frase que encontré en uno de estos libros que habla acerca de esta realidad en la iglesia y cómo ayudar a otros, dice esta frase: no todo abuso es criminal, pero todo abuso es pecaminoso. Tal vez hay cierto tipo de abusos que no están registrados en el Código Penal, pero todo abuso es pecado, por lo tanto sí nos concierne. ¿Cómo abordamos el abuso como cristianos? ¿Cómo intentar, como ocurre a veces con las personas, tratar de recoger los fragmentos, los pedazos de una identidad dañada para sanar? Quiero mencionar que el Señor Jesús sana también esto. Él ha estado allí y el Señor Jesús sí sana. Desde el corazón, nuestra mente, nuestras emociones, Él sí es sana. No es fácil, necesitamos toda la ayuda de Dios, el poder de Dios, el consejo divino, una comunidad segura. Sanar sí es posible. Y en medio de todo, hoy quisiera rogar ir y dirigirme en primer lugar. Diría que podría ser un poquito contradictorio lo que voy a decir. Pero hoy no voy a hablar primero a los que están siendo afectados, o los que fueron afectados en el pasado. Hoy quiero hablar a aquellos que están abusando. Sí, allá, aquí, que están abusando. Quiero decirles, por naturaleza humana, creo que cualquiera de nosotros diría una cantidad de cosas para ofenderlos. Pero quiero decirles a ustedes que están abusando que Dios les ama. Que Él puede restaurar, porque en gran medida aquellos que hieren fueron heridos también. No estoy diciendo que el Evangelio es excusa para evadir las consecuencias jurídicas. No estoy diciendo eso. Pero Dios les ama. Dios puede cambiar, sanar su vida y permitirles que dejen de abusar de otros. Como dije, probablemente si estás abusando hayas sido lastimado. Nuestro Dios tiene compasión también de aquellos que están abusando. Pero no está bien, nunca está bien. No podemos poner excusas. Hay que arrepentirse. Si estás abusando, necesitas arrepentirte. Y Dios puede perdonarte. Y el perdón de Dios, como dije, no implica que no asumas consecuencias jurídicas si es el caso. Abusar nunca nos hace fuertes, demuestra la debilidad de un ser humano. Pero para aquellos que abusan, ¿saben que nuestro Dios vino también para estos débiles? Que están tan débiles que necesitan
para recuperar su identidad, abusar de otros. Ojalá podamos, si estás en esta posición, buscar ayuda y encontrar también la libertad para no dañar a otros. Pero para aquellos que están siendo maltratados de alguna forma, emocional, física, les animo a reconocer que están en peligro. Les animo a hablar, les animo a buscar un lugar seguro. Y a todos como iglesia, no solamente el pastor, a todos como iglesia, el Señor permita que cada creyente sea un lugar seguro para alguien abusado. No veo otra forma. Cada creyente sea un lugar seguro, no un lugar de crítica, ni de chisme, ni de exageración. Cada creyente nos convirtamos en un lugar seguro para el que sufre hoy. Quiero mencionar para cada persona que sufre y que cree que es imposible restaurar, el Señor sí restaura. El Señor sana. Y muchas veces es esa desesperanza la que no nos permite salir de ese lugar. Y sobre todo no reconocer las profundas heridas que tenemos, que por años no hemos sanado, porque no queremos ni siquiera acordarnos de situaciones que nos es muy difícil recordar. En su momento, yo quisiera mencionar algo también para aquellos que están siendo vulnerados o fueron vulnerados. Solo voy a mencionar en cuanto a cómo atender esta frase el día de hoy. No puedes sanar y odiar al mismo tiempo. Lo escuché de un terapeuta que trabaja muchos años ayudando a las personas con estas dificultades. No puedes sanar y odiar al mismo tiempo. Sabemos que es muy difícil perdonar. Es un proceso. No estoy diciendo que uno está listo en 8 días para perdonar. No. Pero no es posible sanar y odiar al mismo tiempo. Es natural la respuesta de la ira, del odio, del rencor. Es natural, pero no nos ayuda a sanar. A su momento. Es un proceso. Requiere acompañamiento, perdonar a alguien así, que nos ha vulnerado. Requiere mucho de la gracia del Señor. No seamos tampoco a veces demasiado facilistas. No, hermano, ore y perdone eso. Eso no es así tan. Pero no se puede sanar y odiar al mismo tiempo. Mucho del acompañamiento, de liberarse de ese flagelo, de saber poner límites, es decir, es aprender a perdonar. No es fácil orar cuando estamos con ira. ¿Se imaginan orar por aquellos que nos han abusado? Eso es muy difícil. Pero es una expresión de la sanidad. Si no te es posible orar, y no lo digo como recriminación, sino para buscar alivio del corazón. Si no te es posible orar por aquellos que te han ofendido, aún sigues siendo víctima. Aún sigues siendo víctima. A pesar de que ya ni siquiera estas personas estén a tu alrededor.
estás permitiendo que sigan haciendo daño de otra forma. No es posible orar y sanar, odiar y sanar al mismo tiempo. Pero también quisiera animarles a que podamos hablar, a que podamos denunciar, a ser valientes, a orar. Como Jesús oró, ¿se acuerdan? Después de todo el sufrimiento real, porque es que no sé, a veces pensamos que eso fue una película. Fue un sufrimiento real del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, antes de resucitar, antes de subir al cielo, antes de eso, porque algunos dicen, no, pues que ya sabía que todo iba bien. Un momentico. Antes, en la cruz, mire cómo oró. Lucas 23:34. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, miren lo que dice, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. No fue cuando ya vino victorioso, fue en la cruz que modeló el poder orar. Yo sé que para algunas personas en este momento, si han sufrido o están sufriendo, pues es muy pronto para poder decir que han perdonado. El perdón es un proceso. Perdonar es saber soltar al ofensor, liberar al ofensor en las manos de Dios. Esto también lo aprendí de personas que trabajan con personas abusadas. Tu oración por otro puede o no cambiarlos, pero siempre te cambia a ti. Recuerda, tu oración por otros, pues, no sé, tal vez los cambien, el Señor tal vez no, pero siempre te puede cambiar a ti. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Efesios en el capítulo 4, versos 32, dijo, más bien sean bondadosos y compasivos. Sí. Muy bien. Confiamos que el Señor está en control. ¿Saben que no es el primer domingo que hemos tenido aquí que tiembla? Sí, aquellos que han estado desde el comienzo, hemos pasado algunas oportunidades donde el domingo ha temblado. Muy bien, debemos seguir. Y debemos tener claridad frente a este asunto. Efesios 4:32 nos anima a ser bondadosos. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Significa entonces que las cosas, como algunos dicen, van a volver a la normalidad? La gran mayoría de las veces no. No porque no pueda ser sanado y disfrutar el gozo, sí, el Señor produce eso. Pero las cosas no van a volver a la normalidad. Podemos sí ser librados del odio, de la ira, de la amargura, del dolor, pero existe la necesidad de poner límites. Somos una sociedad que no ponemos límites. Miren, tú y yo somos responsables. Si vemos cosas, familias, no sé, mujeres, hombres,
ahí hay algo, ahí no hay los límites adecuados, tenemos que ayudarles a decir, un tico, eso no está bien. Yo diría así como el Señor en su palabra dice, la ciudad sin muros es vulnerable, las personas sin límites somos vulnerables. Y hay que aprender a poner límites sanos. A veces, esta es una palabra para papás de jóvenes o si hay jóvenes por aquí. A veces los jóvenes en su rebeldía, en sus cosas, no tienen las herramientas para poner límites. Tenemos que ayudar, porque ellos en medio de sus distracciones, de su rebeldía, se ven afectados ellos mismos. ¿Por qué? En nuestro medio, el 80% de los abusos sexuales ocurren a personas menores de 18 años. ¿Dónde hay que ayudar a poner límites? ¿Dónde? Creo que hay muchas veces está bien, y también dentro de la iglesia, decir, ¿sabes qué? No puedes tratarme así. ¿Sabes qué? No recibo ese comentario. Y ese cuento de que, ¿cómo es que dice? No, te digo en amor. No, en amor no. No, en amor no. Uno nota cuándo es amor o cuándo no. Qué pena, pero no te permito. Porque es que los abusos empiezan con situaciones verbales, ocasionales que permitimos. Es difícil. Vivimos en un mundo corrupto, el pecado creciendo, pero sanar es posible. Sí, sanar es posible. El Señor resucitó, el Señor promete redención. Si todavía estás con heridas demasiado abiertas, busquemos ayuda. El Señor sana. Tal vez a veces hay personas que le dicen, no, a mí me da pena hablar con el pastor. Bueno, hable entonces con un amigo o amiga que le va a ayudar a buscar la solución. Hay una cosa que, por eso es tan importante la prevención. ¿Saben? El Señor Jesús, aún en la resurrección, tenía heridas. Ya habían sanado, pero tenía cicatrices. Para aquellos que han sufrido abuso, maltrato, el Señor ha estado allí. ¿Saben? Cuando vuelva por segunda vez, vamos a ver que el Señor quedó con cicatrices. Él ha estado allí. Él sabe qué es eso. Pero su inmenso amor, su inmenso poder, pues restaura, y es un mensaje de ánimo y de restauración. La invitación es a dar el primer paso, a seguir la conversación. A veces decimos, ay, gracias a Dios, en mi familia no ha pasado nunca estas cosas. Gracias a Dios. Pero echemos ojo y estemos atentos para ayudar a otros. Hoy solamente quiero mencionar esto. La invitación a hablar con alguien, a escuchar a alguien, a compartir con alguien, a orar por alguien. Ayudemos y protejámonos los unos a los otros. Y nosotros también somos llamados allá en el lugar de trabajo, de estudio, allá con sus vecinos,
a ayudar a proteger a otros. No hay otra forma. El Señor ha estado allí. Me parece poderoso la profecía que hay en Isaías 53 hablando del Señor Jesús y la obra del Señor Jesús por los que sufren y su identificación, como dice. Isaías 53:4 dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y saben, este pasaje en particular se aplica fundamentalmente para aquellos que han sido maltratados. Lo aplicamos también para sanar enfermos, pero el pasaje habla fundamentalmente de aquellos que han sido maltratados y que siguen siendo maltratados en el día de hoy. Jesús se levantó de un lugar oscuro. Él ofrece la sanidad, Él ofrece restauración. Él sabe lo que es el abuso, la opresión. Por su poder, tú también puedes sanar del maltrato que has recibido. El abuso es un problema masivo. Es un problema masivo. La pregunta que hoy quisiera dejarles, y también en cada prédica trato de poner al final unas preguntas de reflexión. Ojalá, por lo menos en esta vez, leamos las preguntas y dialoguemos al respecto. El abuso es un problema masivo. La pregunta que debemos llevarnos cada uno de nosotros es: ¿quieres ser parte de la solución? ¿Quieres ser parte de la solución? El Señor Jesús deja planteada esta pregunta a su iglesia, en el mundo en general, en el día de hoy, y hoy en la colina a cada uno de nosotros. ¿Quieres formar parte de la solución? Seguro que vamos a encontrar cómo podemos ser parte de la solución para tantos que sufren. Permíteme, unámonos en oración. Solo el Espíritu Santo puede ministrar profundamente al corazón cuando las heridas del pasado siguen doliendo y duelen por años. Vamos a orar. Señor nuestro, tú has estado allí. Tú experimentaste qué es el abuso, la opresión, el maltrato, la injusticia. Señor, gracias porque allí y después en tu muerte y resurrección, no estabas legitimando el mal ni el sufrimiento, sino estabas pagando la pena para que, a pesar de la maldad del mundo, cada persona oprimida y que sufre pueda ser sanada. Señor, gracias porque tu poder para sanar las memorias, el alma, los sentimientos, tú llegas allí.
Señor, te ruego la llenura de tu Santo Espíritu para aquellos que están o que necesitan iniciar un proceso de sanidad. Necesitan salir del lugar donde están recibiendo maltrato. Necesitan denunciar las personas que les maltratan. Señor, te ruego que tú estés acompañando y que cada persona que sufre por abuso emocional, físico, espiritual, pueda encontrar un oído que escucha, que entiende, que acompaña sin juzgar. Señor, ayúdanos a entender que tú haces la obra, nosotros somos instrumentos, somos incapaces de sanar el corazón de una persona, pero tú sí nos puedes usar para ayudar a otros. Señor, ayúdanos a poder detectar a nuestro alrededor cosas que están ocurriendo que no deben ocurrir. Y poder tener el valor de parar, confrontar, poner límites, denunciar. Y Señor, también queremos orar por el corazón dañado, las emociones dañadas, a veces hasta aún la mente dañada de aquellos que abusan. Ninguna persona está excluida de la gracia de Dios si se arrepiente. Te ruego que tú traigas caminos de arrepentimiento, de sanidad, de aquellos que están abusando. Señor, permíteles restaurar sus vidas también en ti, Señor. Señor, gracias que existen comunidades como esta para sanar, para orar unos por otros. Rogamos también que tú nos libres del maltrato espiritual, de querer utilizar los conocimientos, la relación contigo para controlar a otros. Líbranos de esto también. Y Señor, yo te ruego que a todos y particularmente a aquellos que han sido abusados, permítanles recorrer el camino del perdón, poner límites, y poder, aún de esas experiencias difíciles, encontrar una paz profunda en ti, un gozo profundo en ti y una compasión que va a ayudar a aquellos que sufren. Señor, bendecimos y rogamos que esta comunidad, que cada persona que está aquí, que está en casa, nos convirtamos en parte de la solución de tanto maltrato que hay en este mundo. Empezando por la injusticia, la falta de oportunidades y la falta de conciencia, Señor. Señor, pedimos que tú vayas también formando en esta congregación personas que tengan ese llamado especial de acompañar a aquellos que han sido abusados, maltratados. Les des el don, los talentos. Oramos para que también seamos agentes de sanidad.
Rogamos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Quisiera invitarles a ponerse en pie.